Estimados hermanos y amigos, es una bendición poder saludarles una vez más. Estaremos compartiendo en esta ocasión el tema de cómo se pierde la bendición. Para eso vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 25, del verso 32 hacia adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos ha favorecido con tantos recursos, con tantas riquezas, con tantas bendiciones espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Realmente Dios nos ha bendecido y nos ha puesto a nuestra disposición tantos recursos, tantas riquezas, tanta herencia de la cual podemos dar uso para la gloria del Señor. Sin embargo, muchas veces la bendición se pierde. Muchas veces por ignorancia, por malas decisiones, por la falta de tomar los principios de la palabra, por la falta de fe, etcétera, etcétera. Muchas veces perdemos inmensas bendiciones. ¿Cómo se pierde la bendición? Quisiera compartirles en este día esta reflexión basado en un relato en el libro de Génesis capítulo 25 que nos habla precisamente de dos hermanos, ¿no? de Esaú y de Jacob. Pero empezaré diciéndoles qué es la bendición. La bendición es tener el privilegio de haber sido favorecidos por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, ¿no? Vivimos bajo la sombra del Altísimo. Eso es tener la bendición de Dios, estar cubiertos por la sombra, por el poder, por la gracia de nuestro Dios. Es el potencial que tenemos en Cristo para ser sus herederos y contar con el respaldo de nuestro Dios en todas las cosas que emprendemos y en todas las áreas de nuestra vida. Qué lindo es ser bendecidos por el Señor. No solamente tiene que ver con lo material, tiene que ver con toda nuestra vida, tiene que ver con todo nuestro ser. La bendición de Dios es contar con todo su respaldo, su favor, su gracia y vivir inmensamente bendecidos y favorecidos por toda su presencia. En este día quiero hablarte precisamente de Esaú, ese hombre que fue favorecido, ese hombre que nació precisamente con un destino a su favor, ¿no? Ese hombre que ya de alguna manera pues tenía ese privilegio de haber nacido en primer lugar, y eso le daba y le dotaba de forma natural una cantidad inmensa de bendiciones. Y eso nos habla pues de muchas personas que han nacido con recursos, que han nacido ya con muchas cosas a su favor para poder avanzar, para poder crecer, para poder desarrollar muchas cosas, pero lamentablemente muchas de esas bendiciones se van a echar a perder, porque hay muchas de esas personas que no van a saber valorar, no van a poder darse cuenta, no van a poder sinceramente poner en su verdadero lugar las cosas por las cuales Dios les ha dado. Y también nos va a hablar la palabra de Dios de Jacob, de aquellas personas que naturalmente no han sido favorecidas, de aquellas personas que la vida pues los ha puesto en condiciones desfavorables, por decirlo así, que no tienen de repente la dicha, la misma oportunidad de otras personas, pero que se van a abrir camino, que se van a abrir brecha, que de alguna manera ellos se van a abrir ese horizonte por la fe, porque le han creído a Dios y porque también quieren marcar su vida con ese destino de gloria, con ese destino, y quieren hacer historia de parte de Dios. Qué bueno es que nosotros tengamos esa actitud de querer
dejar huellas, de querer que nuestras vidas sean realmente de bendición para nuestra generación, de poder marcar la diferencia en nuestro hogar, para nuestra sociedad. Necesitamos realmente de hombres y mujeres que tengan ese deseo. Fíjense, estimados hermanos y amigos, Esaú nació con esa bendición de la primogenitura, que para aquellos tiempos en la cultura judía, en la cultura hebrea, tenía pues un gran significado, ¿no? Desde el vientre hubo una gran lucha por obtener esa preeminencia, la cual lo obtuvo Esaú. Esaú fue más favorecido por su fuerza física cuando estaba en el vientre, y superó a su hermano Jacob, por lo cual él nació primero. Y ese nacer primero lo colocaba pues en un lugar privilegiado de ser ese primogénito, ¿no? Al hijo primogénito le correspondía el doble de la porción de la herencia de sus padres. Ya por su misma posición, el hijo mayor obtenía el doble de la herencia. Ya era eso algo realmente pues bastante deseable, ¿no? Al primogénito también le correspondía el liderazgo sacerdotal y la conducción de toda la familia, de todo el clan. Esaú, por haber nacido primero, le correspondía naturalmente todas esas bendiciones, todos esos privilegios, ¿no? Esaú nació favorecido por las circunstancias. La vida le dio la oportunidad de contar con esas bendiciones materiales, con esas bendiciones también que le rodeaban a su favor, espirituales, y ese liderazgo que él podía desarrollar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él menospreció la primogenitura. Él no valoró la primogenitura, él no valoró esa tremenda posición, esa tremenda oportunidad, como muchas personas lo tienen. Y esto básicamente habla también de muchos cristianos que no abren sus ojos y no se dan cuenta de las tremendas bendiciones y oportunidades que pierden por no valorar el hecho de ser cristiano, de ser hijos de Dios, y no aprovechar al máximo todo el potencial que Dios le da por ser hijos de Dios. ¿Cómo se pierde la bendición? ¿Por qué Esaú perdió la bendición? Quisiera compartir contigo cuatro verdades que son repetitivas, que pueden ser de repente también las causas de que muchas personas estén perdiendo actualmente y a lo largo de la historia esas inmensas bendiciones, esos inmensos privilegios que Dios les ha dado. Número uno, notamos un detalle en la vida de Esaú. Dice que él se sentía muy cansado. Dice que él regresó del campo. Dice la Biblia en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y viniendo Esaú del campo cansado, y lo va a volver a repetir en el versículo 30, ¿no? Jacob le pidió a su hermano que le dé de comer de ese guiso que él estaba preparando. Por tanto, ¿por qué dice? Porque se sentía muy cansado, porque se sentía muy cansado. Aquí no vemos el cansancio natural, ¿no? Aquí no vemos, él era joven, era una persona vigorosa, fuerte, era un cazador, Esaú. Pero aquí la Biblia recalca un espíritu que él tenía. Está hablando de ese agotamiento más que físico, de ese agotamiento espiritual. A pesar que era un joven lleno de fuerza, lleno de vigor, se sentía agotado, se sentía sin ánimo, sin ganas. No está hablando, como les vuelvo a repetir, de ese agotamiento que todos podemos padecer, sino de ese agotamiento anímico. Qué triste es cuando una persona pierde ese ánimo, pierde esa fuerza, ese entusiasmo para poder avanzar, para poder luchar. Hay muchas personas que tienen un buen físico, pero lastimosamente tienen el alma cansada, tienen el espíritu cansado. Han perdido el entusiasmo por avanzar, han perdido el entusiasmo por proseguir hacia adelante. Muchas personas se agotan por falta de vigor y falta de aliento espiritual. Se desalientan rápidamente y se eliminan anímicamente. ¿No? Se desmoralizan porque algo no les salió bien. Y él ya se sentía morir. Dice la Biblia que él dijo, cuando su hermano le ofreció
negociar por ese guiso de lentejas que él estaba preparando. Inteligentemente Jacob quiso negociar con su hermano y a propósito preparó ese plato delicioso, ¿no? Él ya lo había calculado, él ya lo había meditado, él ya conocía algo de su hermano. Y por lo tanto, Jacob negoció, siendo todavía un adolescente, siendo aún un muchacho, negoció con su hermano, negoció la primogenitura. ¿Y cuál fue las palabras de Esaú? Dijo: ¿para qué me servirá la primogenitura si ya me voy a morir? Si ya me voy a morir. Eso dice la Escritura. Qué pena, qué tristeza, ¿no? Muchas personas que pierden sus sueños, sus ilusiones, realmente pues están muriendo lentamente. En segundo lugar, nosotros podemos decir que Esaú no supo valorar la posición que Dios le había dado, que la vida le había dado, que las circunstancias le habían favorecido, ¿verdad? Hay tantas personas que nacen con muchas cosas a su favor y que pueden sumar para que sean personas de gran bendición, pero lamentablemente no lo valoran. Esaú no valoró la posición, esa posición privilegiada que tenía por la gracia de Dios, que de alguna manera no le había costado, pero lo había obtenido por la gracia, ¿no? Por las circunstancias. Mencionó: ¿de qué me va a servir la primogenitura? ¿De qué me va a servir ser cristiano? ¿De qué me va a servir ser un hijo de Dios? Algunos dirán. Pues si no valoras la posición que tienes, si no valoras el hecho de ser un hijo de Dios, si no te das cuenta y no percibes las grandes riquezas que te rodean, pues lastimosamente se te van a echar a perder muchas bendiciones. La Biblia menciona que de esta manera Esaú despreció la primogenitura. Qué triste que muchas personas no valoren, realmente no estén valorando todas las cosas que Dios ha puesto a su favor. No valoró todas las posibilidades que él tenía de alcanzar para Dios. Él podía figurar en la historia como ese hombre que le correspondía, ¿verdad? Cuando Dios se presentó ante Moisés, Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y de Jacob. Esaú desapareció de la historia, nunca más se vuelve a hablar de Esaú, lastimosamente porque él no valoró esa posición que él podía tener. Hubiese sido tranquilamente que se cite, ¿no?, en la historia: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Esaú. Pero no fue así, porque sencillamente Esaú no valoró esa posición que él tenía. No valoró todas esas tremendas bendiciones que tenía por causa natural, por haber nacido como hijo primogénito. La primogenitura, con toda su potencialidad, se echaba a perder en manos de alguien que no lo valora. La primogenitura, con todas esas bendiciones, hermanos, el privilegio de ser un hijo de Dios, las bendiciones. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 1, va a orar para que los efesios puedan abrir su entendimiento y realmente puedan darse cuenta todo lo que tenían en Cristo, todo lo que tenían a su favor por ser hijos de Dios. Y miren, ¿a qué valor echó a perder su primogenitura? Por un simple plato, un guiso de lentejas. Hay muchos cristianos que realmente se van a perder un destino de gloria por minutos de placer, por ese plato antojadizo del pecado que el mundo va a ofrecer. Van a intercambiar y van a negociar. Es importante que nosotros meditemos en eso también. No vale la pena realmente, hermanos, si José no hubiese valorado ese destino de gloria, hubiese podido ceder ante la tentación que diariamente recibía de parte de la esposa de Potifar, ¿verdad? Entonces, él prefirió huir por ese destino, por esos sueños que Dios había puesto dentro de su vida. Qué importante, por lo tanto, es, amado hermano, que nosotros valoremos. En tercer lugar, Esaú no tuvo visión.
no tuvo visión, no pudo mirar más lejos que más allá de sus propias narices. Se nota que Esaú tenía una perspectiva muy corta de la vida, vivía el momento, se sentía morir y no le daba sentido a lo que tenía delante de sus ojos. La falta de visión te vuelve miope y un ciego espiritual. Te hace una persona torpe, que no puedes ver más allá con claridad las oportunidades inmensas que tienes de parte de Dios. El que no tiene visión carece de sentido y propósito de largo alcance. Solo están viviendo para vivir el momento. Y así hay muchos hombres que por un momento de placer traicionan ese pacto de fidelidad con sus amadas esposas, ese acto de fidelidad, ese pacto que hicieron delante de Dios, y pierden innumerables bendiciones. Pierden la bendición de ver a su familia integrada, unida, favorecida con la gracia de Dios. La falta de visión hace que no valores las oportunidades y te vuelven una persona pesimista, una persona que puede convertirse en una persona quejosa y desmotivada, y por lo tanto una persona que solamente vive el momento. No vivas para el momento, vive para ese destino glorioso por el cual Dios te ha hecho nacer y por la cual Dios te ha traído a este mundo. Y en cuarto lugar, estimado hermano, él solo quería satisfacer sus deseos, solo vivir el momento, solo satisfacer sus deseos. La prioridad de Esaú era satisfacer sus necesidades urgentes. Él no estaba pensando pues en todo lo que provendría después, en toda esa bendición, ese legajo espiritual, esa maravillosa bendición que él podía disponer, ¿no? Si es que él tomaba decisiones correctas. Pero quiero decirte algo, mientras tú no valores las bendiciones, hay otros que sí lo valoran. Mientras tú desprecies la primogenitura, hay otros que sí lo valoran. Y definitivamente, si tú no vas a valorar las bendiciones y la primogenitura espiritual que te rodea, pues hay otros que sí están detrás de la primogenitura, que de repente no tienen las mismas posiciones que tú tienes, pero se han dado cuenta que en fe y que en el Señor pueden arrebatar las bendiciones grandes de parte de Dios. Él no medía las consecuencias de sus actos, no tenía dominio propio, no tenía el control. Él solo quería satisfacer sus deseos, solamente era una persona individualista que quería salirse con la suya, y por un momento de cansancio, dice la Escritura, que no le importó y menospreció la primogenitura. Este tipo de personas solo piensan en los placeres y los beneficios que ofrecen las cosas temporales. No calculó todo lo que pasaría a consecuencia de su vida a corto plazo. Qué triste, ¿no? Qué triste que una persona pueda tener una visión tan pequeña y solamente vivir para satisfacer sus deseos. Esas personas generalmente son presas de los vicios, son presas de los deleites temporales que ofrece este mundo, que no calculan realmente el destino de gloria como sí José calculó. Imagínense, hermanos, del capítulo 40 al capítulo 50 del Génesis es un relato extraordinario de las maravillosas bendiciones que adquirió José por causa de tomar una decisión correcta, por causa de que él sí valoró, aún en las circunstancias adversas que le tocó vivir como esclavo y luego como preso de algo que jamás cometió, de una acusación simplemente, pero él valoró y por eso Dios lo exaltó y lo hizo el máximo gobernador del imperio más grande de aquella época, el imperio Egipto. Por lo tanto, hermanos, llevemos algunas conclusiones. Los cristianos tenemos una bendición y una posición privilegiada. Algo así vamos a ponerlo como Esaú, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, dice el apóstol Pablo. Jacob logró ser transformado en su propia esencia, de su propia naturaleza, porque Dios cambió gracias a esa búsqueda por cambiar ese destino que le había tocado vivir. Dios cambió su nombre. ¿Se acuerdan en ese día cuando él luchó
con ese varón durante toda la noche, Dios cambió su nombre por Israel. Por Israel. Ese nombre hasta el día de hoy aparece en la historia y no se ha borrado de la historia. Israel es el nombre que lleva la nación de su pueblo. Ese nombre que fue cambiado. Imagínense, qué maravilloso. El nombre de Esaú desapareció, se desvaneció, pero el nombre de Jacob, que fue cambiado por Israel, permanece hasta nuestros días y trasciende hasta nuestros días. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Hoy, hermanos, nosotros también tenemos la misma oportunidad que la tuvo Jacob. Sin embargo, muchos creyentes, muchos cristianos que han sido favorecidos por las bendiciones de Dios, perderán esas bendiciones por las mismas razones por las cuales Esaú también las perdió. Hermanos, quiero decirte finalmente, no menosprecies la primogenitura espiritual. No menosprecies todo lo que Dios ha hecho para que tú seas favorecido con tantas bendiciones espirituales, para que puedas realmente marcar el destino de tu generación, para que puedas ser de bendición a muchas personas. Jacob, si se hubiese quedado conforme con lo que le tocó vivir en algún momento, se hubiese perdido por ahí su nombre y jamás hubiese aparecido en la historia. Pero mientras hay dos clases de personas, mientras hay algunos que aprovechan la primogenitura, hay otras que la desprecian. ¿Cómo está usted, querido amigo, querido hermano? ¿Usted sabe aprovechar la primogenitura, las bendiciones espirituales que le rodean? ¿O usted es una persona como Esaú, que no se da cuenta, que no valora, que vive solo el momento, que no tiene visión, que solamente está viviendo el día a día? No, mi estimado hermano ni amigo. Realmente abra sus ojos y dése cuenta que Dios le ha bendecido con tantas cosas. No menosprecie la primogenitura espiritual. Que Dios me los bendiga.